Les preguntaría si ustedes tienen recomendaciones, ¿no? Que nos permitan en alguna medida seguir contribuyendo a elevar la confianza del Tribunal Electoral, que digamos que debemos construir no solo para la ciudadanía, sino en particular para los usuarios del sistema de justicia electoral, es decir, para los partidos políticos, para quienes militan en ellos y para los actores políticos en general. Y la segunda pregunta que tengo, si bien no es un tema que se haya comentado ahora, sí es una cuestión reciente, tal y cuáles no. Quisiera saber, en su opinión, desde una perspectiva de diseño institucional, pero también que nos ayuda a la interpretación y a esta eh, evolución de las competencias del tribunal, ¿cuál es su opinión al respecto? Si debe quedar totalmente excluido, como se han presentado una iniciativa en la Cámara de Diputados, otra en la Cámara de Senadores, o el tribunal debe tener esta posibilidad de seguir analizando caso a caso las posibilidades en donde hay competencia y se trata de garantizar el mejor ejercicio del derecho a ser electo. Hay temas en los cuales los voy a complementar la lista que hizo el magistrado Reyes Rodríguez, en los cuales sería bueno avanzar en la máxima transparencia. Las audiencias de alegatos es un tema que hay que regular completo ya. Se ha avanzado mucho, se ha hecho práctica positiva que esas audiencias se transmitan también y cualquiera las pueda seguir y escuchar, pero creo que se requiere ahí darle una cierta cohesión, una cierta homogeneidad al criterio de publicidad de esas audiencias y también prever que la contraparte pueda, si así lo desea, acudir a ellas. Hay que pensarlo para que las audiencias de alegatos, antes llamadas audiencias de oreja, sean reguladas. Ahí hay todo un tema. Creo que también hay un tema en el quórum necesario para adoptar decisiones por parte de la sala superior. Hay sentencias luminosas que aquí ya se han referido y otras muy polémicas que han sido adoptadas por 4 o 5 integrantes de la sala superior. Recuerdo 2. La que le perdonó a un partido político una de las multas millonarias cuando inició el régimen de radio y televisión y que se hizo así como de pronto nadie supone a qué hora citaron y creo que eran 4 magistrados estaban presentes y le perdonaron una multa millonaria completita, se la borraron, por la que le devolvió el registro a un partido político en una maroma que hicieron de interpretación de las causas de nulidad y de las causas de pérdida de registro. Y todavía en el 21 andábamos discutiendo si se volvía a aplicar ese criterio. Hay que ver ese tipo de sentencias que quórum requieren. Me parece que también hay que regular las sesiones privadas. Desde luego que tienen derecho los señores magistrados y magistradas a tener sesiones privadas, pero si en ellas van a resolver asuntos sustantivos, pues los justiciables tenemos derecho a saber quién habló y qué dijeron ahí. Sesiones privadas deben también regularse. Creo que esos temas, magistrado Reyes, son los que se puede ir avanzando para la máxima transparencia. Y rápidamente, en el derecho parlamentario, yo no coincido con el cambio de criterio del tribunal de su sala superior. La tentación de la sala de meterse en donde no tiene facultades por la vía de la interpretación jurisprudencial debe ser agotada. Creo que la jurisprudencia anterior era sensata. Yo siempre he sostenido lo siguiente: cuando a la pregunta ¿quién controla al controlador? ¿Quién regula al regulador? La respuesta es la ley. Y el controlador y el regulador y el juez deben ceñirse en primer lugar a la ley. Y si la ley no les faculta para intervenir en la vida interna de las cámaras del Congreso,
no deben por la vía de la jurisprudencia darse esas facultades. En eso soy muy conservador, porque luego eso termina mal y lo único que provocan es la reacción del Congreso de la Unión, que así como echó para atrás la nulidad abstracta, pronto les va a decir que no se metan con la vida interna de las cámaras, más vale ceñirse a la ley. Respecto de hasta dónde llega el ámbito de competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en relación con la materia del derecho parlamentario. Quizá el tema hay que ubicarlo en un contexto amplio, porque en la etapa de la transición democrática, la instauración democrática, de acuerdo con lo planteado por Leonardo Morlino, el afán de los actores se centró en las reglas de acceso al poder político y muy poco a las reglas de ejercicio y de control. Posteriormente, ya una vez que se dio, por ejemplo, la alternancia en la presidencia de la República, hubo algunas aportaciones relativas a reglas de ejercicio en el poder público que fueron tratadas de manera diferenciada. Por ejemplo, el acceso a la información, la transparencia, la protección de datos personales, por citar un caso. Pero en la etapa transicional, hay que decirlo, las reglas de acceso se volvieron obsesivas, compulsivas por parte de todos los actores y estábamos metidos resolviendo el tema electoral por excelencia y la frontera con el derecho parlamentario no se estableció con precisión. Quizá por eso, ante ese vacío, el tribunal en ocasiones ha tenido que, digamos, asumir la responsabilidad de temas que en realidad, como bien dice Jorge Alcocer, no tiene facultades expresas. Esto es uno de los temas pendientes de la agenda de la consolidación democrática en México, que lamentablemente está suspendida y que había que plantear porque a partir de lo que nos dice la historia, lo que nos dice la doctrina, lo que nos dice el derecho comparado, lo que nos dice nuestra propia historia parlamentaria, para efectos de construir de qué manera habría control de legalidad y de constitucionalidad de las acciones de los parlamentarios. Recuerdo ahorita el caso de España, donde es el Tribunal Constitucional el que resuelve todos los problemas de interpretación de los actos y resoluciones de las Cortes y del Senado. Bueno, yo propongo verlo en modo innovador. E innovar es interpretar. Y me parece que el Tribunal Electoral está interpretando y por lo tanto está innovando y ampliando el ejercicio de derechos. O sea, bajo circunstancia alguna, me gustaría ver un tribunal amarrado por las insuficiencias, las lagunas de la ley, como tampoco me gusta tener que estar discutiendo iniciativas de ley donde se pretende establecer todos y cada uno de los escenarios posibles del acto que se analiza o se reclama. Dicho esto, diría, el paradigma en materia de derechos humanos significó las sentencias de tribunal en materia de violencia de género. Realmente no es el acceso, que como bien se ha señalado, ya hemos avanzado notablemente, sino las resoluciones en el ejercicio del encargo que han sido sumamente importantes. La segunda, la representación de minorías. Y aquí me refiero desde las minorías de los pueblos originarios, las minorías sexuales que han tenido, gracias a la actuación y a la interpretación del tribunal, un lugar para poder representar al grupo al que pertenecen. Yo aplaudo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya decidido cambiar su criterio para proteger el derecho político de las y los legisladores, porque son legisladoras y legisladores, pero siguen siendo ciudadanos y en consecuencia tienen sus derechos políticos a salvo. Y el que existan prácticas
de una mayoría para marginar en los órganos de representación a las minorías, me parece que no es aceptable. Y yo celebro que el Tribunal Electoral haya decidido tomar este tipo de resoluciones. Creo que era tiempo de que lo hiciera y espero que con el rigor y la seriedad con la que hacen su trabajo, sigan ustedes avanzando para proteger los derechos políticos de las y los ciudadanos, aunque sean legisladores. Lo digo con un pequeño dejo de ironía. Muchas gracias.